El Congreso de Perú acaba de nombrar a su segundo presidente en menos de una semana. Se trata de Francisco Sagasti. Recordemos que el fin de semana hubo protestas fundamentalmente en la capital de Perú, en Lima, que se saldaron con el asesinato de dos manifestantes a manos de la policía, en el marco de lo que fue una dura represión, donde también hubo cientos de heridos y personas desaparecidas. Esta situación llevó a la renuncia de Manuel Merino, quien había asumido el cargo, o sea, la presidencia, luego de que el Congreso destituyera a quien hasta ese entonces era el presidente Martín Vizcarra. Bueno, ahora este mismo Congreso es el que nombra a Francisco Sagasti. Estamos en comunicación con Julio Arbizu, él es abogado y político peruano, miembro del Partido Nuevo Perú. Julio, bueno, agradecerte muchísimo por tu colaboración, por tu participación. Y bueno, empiezo por preguntarte ¿cómo se llega hasta esta situación? ¿Cómo ves este punto en el cual se nombra hoy a Sagasti al frente de la presidencia? Bueno, Juan Manuel, primero, muchas gracias por el interés, por la invitación. Eh, Esto tiene dos respuestas, quizá, una corta y una más larga, una estructural. Eh, la corta, efectivamente, la acabas de resumir tú bastante bien, es decir, esto ha sido producto de una inicial vacancia que se había frustrado semanas atrás y que finalmente pudo llevar a cabo el Congreso el lunes pasado. La interpretación que usaron los parlamentarios fue que el presidente Vizcarra estaba sometido a investigaciones por corrupción, investigaciones todavía incipientes, que no habían dado lugar ni siquiera a la apertura de un proceso penal. Y sin embargo, a pesar de que la Constitución también reserva los posibles juzgamientos de las altas autoridades, entre ellas el presidente, para el final del mandato, ¿no? En este caso se interpretó que esas investigaciones daban lugar a la posibilidad de la vacancia por incapacidad moral permanente. Este exceso, que a todas luces es un abuso del derecho, repito, interrumpe, ¿no? El curso democrático del país. Esa es la interpretación que hizo la ciudadanía, que salió a las calles a protestar, no por la vacancia o por el retorno de Martín Vizcarra, que finalmente es un presidente también cuestionado, y más allá de que las investigaciones todavía se mantengan a nivel de la instancia preliminar, es un presidente sometido a una serie de cuestionamientos importantes. La gente salió a las calles para defender la democracia, o lo que entendemos de la democracia, ¿no es cierto?, en términos reales. Entonces, el grito en las calles era ni Vizcarra ni Merino, pero lo que sí se impuso fue una firmeza que yo en mis 46 años jamás había visto en muchachos de 20, entre 20 y 25 años, una firmeza que llevó a una respuesta desmedida de las Fuerzas Armadas, ordenada, por supuesto, esta respuesta desde las instancias del Ejecutivo, del nuevo Ejecutivo, ¿no es cierto?, dando cuenta de las características de un gobierno de facto. Así es como actúan los gobiernos de facto, así es como actúan estas dictaduras, por más fugaces que sean como esta. Y eso produjo dos muchachos asesinados violentamente, muchísima gente herida, desaparecidos, que es algo insólito que la policía a estas alturas, ¿no?, nos tenga que no solamente lanzar gases al cuerpo o perdigones de plomo al cuerpo, sino además desaparecer a personas que han ido simplemente a expresar su disconformidad con esta interrupción del orden constitucional. Perfecto. En ese marco entonces es que asume Merino, ocurren estos hechos, se dan esas dos muertes, ahí como vos bien planteabas, esa fuerte movilización, y finalmente Merino se ve obligado a renunciar. No sé si coincidís con esa lectura. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la dimisión de Merino tiene que ver básicamente con la fuerza de las protestas en la calle. De no haber sido esta expresión, de no haber sido todo lo firme que fue, probablemente Merino y toda su coro de cuatreros asaltando el Estado se hubiera mantenido firme, porque de hecho, Juan Manuel, debo contarte, el día de ayer ya había un consenso después de la dimisión de Merino, para hacer una recomposición de la mesa directiva, lo cual daba lugar
a la elección de un presidente del Congreso, o de una presidenta del Congreso en este caso, que iba, según el consenso al que supuestamente se había llegado, iba a ocupar la presidencia de la República. Me refiero a Rocío Silva Santisteban. Y sin embargo, a pesar de ese consenso, horas más tarde, ¿no?, los mismos personajes que habían dado lugar a la vacancia de Vizcarra y que habían votado a favor de esta decisión, ¿no?, se arrepienten de ese consenso y bloquean la elección de Rocío Silva Santisteban. Ha tenido que pasar un día más. Hemos vivido prácticamente 2 días en interregno, y recién hoy, después seguramente de sentirse absolutamente, digamos, desprovistos de razón, pero también de acompañamiento popular, ¿no? Y seguramente viendo que la gente en las calles les reclamaba coherencia, ¿no?, han podido tomar una decisión y se ha votado por una lista de consenso, esta vez que ha llevado a Francisco Sagasti, un hombre digamos, socialdemócrata, con alguna trayectoria importante en la vida pública del país, a la presidencia del Congreso primero, y ahora mismo a ser seguramente nombrado o juramentar como presidente de la República. Claro, bueno, recién estabas dando algunas precisiones sobre Sagasti. Te preguntaría un poco más. Yo había leído que él había formado parte, había sido asesor del Banco Mundial. No sé si eso nos pone ante nuevamente una situación, ¿no?, de continuidad neoliberal en Perú. ¿Se puede decir eso? ¿O cómo lo ves? Absolutamente, absolutamente, Juan Manuel. Aquí no se trata digamos, en este caso, de un escenario ideal, ¿no? Aquí el asunto, lo que ha pasado simplemente es que hemos salido de un embrollo y de una profunda crisis, digamos, riesgosa además, mucho más riesgosa que la que se hubiera podido generar en otras circunstancias. Es decir, esto podría haber dado lugar a la captura total del Estado por parte de organizaciones criminales que eran las que sostenían y siguen sosteniendo todavía a ese Parlamento, ¿no?, que ejecutó la vacancia de Martín Vizcarra. No estamos hablando aquí entonces de un escenario ideal, repito, pero, digamos, cualquier cosa es mejor, ¿no?, que esa captura del Estado por parte de estas organizaciones criminales que ya esperaban agazapadas, ¿no?, que la crisis terminara, porque estoy seguro que mucha gente hizo los cálculos desde ese lugar, hizo los cálculos equivocados respecto a la intención y a la fuerza y a la persistencia de los chicos que salieron a manifestarse, ¿no? Nadie esperaba esta firmeza, ni yo mismo. La verdad es que mucha gente hemos sido muy, muy escépticos. Lamentablemente aquí, como pasa en Argentina o en Chile o en los países de la región que han sufrido dictaduras cruentas, perdimos generaciones que quedaron, digamos, sin contenido político, sin una, un, Sí, diezmadas, ¿no? Por lo que fueron esas fuertes dictaduras, absolutamente ¿no? diezmadas por el terror, por la represión, ¿no? Pero estos muchachos que no vivieron el momento de la guerra, que son una generación de posguerra entre el Estado y Sendero Luminoso y después el Fujimorismo, nos han dado una lección, ¿no? Nos han dado una lección de civismo, más allá de que su protesta todavía carezca de un cauce, de una conducción, de un hilo conductor. Eso seguramente será una materia pendiente en el futuro, pero nos han dado una lección de firmeza y de dignidad, ¿no? A un costo altísimo, pero nos la han dado. Claro. ¿Y cómo lo ves de acá en adelante? ¿Qué te parece que espera para este nuevo presidente y los miembros? No sé si ya se sabe algo de su gabinete, estimo que no, pero ¿qué crees que se espera de acá en adelante con ellos? Mira, toca respaldar, digamos, una transición ordenada. Nosotros estamos a puertas de una elección general que será en abril del próximo año. Eh, Esperemos que el gobierno de Sagasti pueda garantizar unas elecciones libres, limpias, desprovistas de todo lo que tuvieron las elecciones pasadas, es decir, un contexto máximo de agitación.
Esperemos que esto ocurra. Recordemos que hace 20 años, exactamente hace 20 años, un día como hoy, el señor Valentín Paniagua asumía también la presidencia después de la crisis generada por la renuncia de Alberto Fujimori, también echado, ¿no?, por las protestas en las calles. Entonces, digamos, si es que podemos retomar el curso democrático de esta manera, teniendo un gobierno de transición que ordene las cosas para que llegue un nuevo gobierno en el próximo año, podremos tener algún tipo de expectativas. Y yo creo, sinceramente, por el contexto en el que se produce esta crisis, que las fuerzas progresistas tienen una oportunidad importantísima de capitalizar este descontento absoluto, ¿no?, que han demostrado los manifestantes. Aquí no solamente se trata de la dignidad de unos cuantos, sino sobre todo, ¿no?, la llamada de atención frente a la desprotección en derechos, ¿no? Estos muchachos han salido a protestar también porque son una generación de estudiantes en universidades del Estado precarísimas, porque sienten que tienen un servicio de salud absolutamente desprovisto de las condiciones mínimas para afrontar ni siquiera un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, debería representar una ventana de oportunidad para los representantes de las fuerzas progresistas peruanas y esperemos que el escenario sea ese en el 2021. Julio, avanzo un poquito nada más sobre esta cuestión que mencionabas antes de lo que fue el saldo de la represión del fin de semana. Hablabas recién de desaparecidos, consultarte eso, ¿cómo está la situación ahora? ¿Sigue habiendo una nómina? Había escuchado que hasta el domingo a la noche eran 40 los nombres de desaparecidos, creo que esa nómina se redujo. No sé si tenés noción de cómo viene ese tema. Sí, bueno, ha habido algunos muchachos que han vuelto a sus casas o han sido simplemente abandonados después de haber sido retenidos o detenidos en comisarías, en sótanos, seguramente además en algunos casos sometidos a castigos por parte de la policía, a tortura, vamos a decirlo de una manera clara. Y hoy, según información que tenía de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, había todavía 14 muchachos desaparecidos en el contexto de las manifestaciones. Yo creo que esto puede dar cuenta de nuevos vientos para la región, es decir, aquí hay una reacción de una clase que siempre ha estado oprimida, que siempre ha estado y que desde hace por lo menos unos 30 años tiene que afrontar los designios del Consenso de Washington. Esto no es otra cosa que las protestas de quienes han visto diezmados sus derechos en 30 años de neoliberalismo en la región y creo, insisto, en el Perú se presenta esta ventana de oportunidad, pero creo que esto puede generar un efecto dominó en la región, ¿no?, y hacer que efectivamente esos nuevos vientos también representen una nueva aurora.